Es viernes 16 de febrero, día decisivo para Donald Trump en una corte. Hoy se sabrá qué pasará en el juicio por fraude en el valor de sus propiedades, mientras que el expresidente se prepara para enfrentar su primer caso criminal. You're confused. You think I'm on trial. Continúa el testimonio de la fiscal de Georgia, Fani Willis, en el caso de la interferencia en las elecciones de ese estado. Abogados de Donald Trump buscan apartarla por su relación con otro funcionario estatal. La comunidad unida Kansas City se une en una vigía para recordar a la víctima del tiroteo en la celebración de los Chiefs. Autoridades avanzan con la investigación. De terror, 9 bomberos terminan hospitalizados al explotar un camión lleno de gas. Vecinos ven cómo sus propiedades resultan dañadas. En Reto de Economía, Eric Cuesta hablará de un tema tabú para miles de personas, la bancarrota y cuándo se recomienda para sanar nuestras finanzas. Y hoy vamos a dedicarnos a nuestro cuerpo con ejercicios para mejorar la salud cardiovascular sin necesidad de saltar. Son las lágrimas convertidas en diamantes. Tomar un poco todas sus vivencias, elaborarlas y transformarlas. Luego de 7 años, Shakira sorprende con el anuncio de un nuevo disco creado junto a su manada de lobas. Así comenzamos. Las lágrimas convertidas en diamantes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Feliz viernes 16 de febrero. Con muchísimo gusto. Les saludo esta mañana Ailén del Toro. Yo soy Lindsay Casinelli y arrancamos de inmediato con una noticia de última hora, y es que se acaba de confirmar la muerte de Alexei Navalny a sus 47 años, el principal opositor de Vladimir Putin. Así es, Lindsay, es como decías, una noticia de última hora. Hay que mencionar que él pasó los últimos meses de su vida tras las rejas y fue en varias ocasiones, según reportan varios medios de comunicación, pues sobrevivió varios intentos por envenenamiento. Los médicos en este momento, cuando se reportó su muerte, llegaron de inmediato a tratar de auxiliarlo, pero bueno, lamentablemente no pudieron hacer nada. Él perdió la vida. Hay que mencionar también que aproximadamente durante una década él estuvo haciendo muchas manifestaciones en el país precisamente contra las autoridades. Él fue el líder de las protestas en contra de lo que estaba ocurriendo en Rusia. Pertenecía al partido El Futuro de Rusia. Se sintió mal estando dentro de prisión y se desmayó, se desvaneció repentinamente. Trataron de auxiliarlo, tal y como lo acabas de decir, pero después tuvieron que confirmar los servicios de la penitencia su muerte. Así que a los 47 años ha fallecido, ahora sí, oficialmente, Alexei Navalny. Efectivamente, por supuesto, aquí a lo largo de la mañana seguiremos ahondando sobre esta noticia que, como repetimos, es noticia de última hora. Y bueno, ahora tenemos más información y vamos a hablar de la atención que está puesta también aquí en Estados Unidos en las batallas judiciales del expresidente Donald Trump. Precisamente la atención, la lupa está en Georgia, porque el testimonio de la fiscal Fani Willis ha dado mucho de qué hablar. Y en Nueva York también está el primer juicio criminal que tendría que enfrentar y también la decisión sobre el presunto fraude en el manejo de sus propiedades. Así que para ampliar en lo que está pasando en Nueva York con el expresidente Donald Trump, vamos a pasar de inmediato con Edwin Pitti. Él nos tiene todos los detalles al respecto. Adelante, Edwin. Buenos días, te escuchamos. ¿Qué tal, Lindsay? Muy buenos días. En efecto, ya hay una fecha pautada, así lo ha dado a conocer el juez de origen colombiano Juan Merchan, que el próximo 25 de marzo inicia este juicio por el caso criminal que enfrenta el expresidente Donald Trump por supuestamente haber falsificado documentos para realizarle un pago millonario a la actriz pornográfica Stormy Daniels, un pago que se habría hecho a través de su ex abogado. Importante recalcar que en todo momento el ex mandatario se ha declarado no culpable de los 34 cargos que enfrenta y ha negado en todo momento haber tenido una relación extramarital con Stormy Daniels. Incluso al momento de la audiencia, Trump se mantuvo bajo mucha calma, pero todo el agite estuvo por parte de su abogado y el propio juez, ya que recordemos que la táctica de la defensa de Trump era retrasar lo más posible e incluso desestimar los cargos que enfrenta en este caso
criminal. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el mandatario cuando salió de la audiencia. What it is election interference. It's being run by Joe Biden's White House. This is just a way of hurting me in the election because I'm leading by a lot. We're leading by numbers that nobody's ever seen before. And they figure this is their way of cheating this time. I shouldn't be in a courthouse for something that virtually every legal scholar says they don't understand it, there's no crime. Even if he was guilty of something, there's no crime. Importante recalcar, Lindsay, que en este caso de ser hallado culpable, esa va a ser la responsabilidad de 12 miembros del jurado, que serán personas que por supuesto residen en Nueva York. Trump podría pasar hasta 4 años en prisión, pero expertos legales dudan que esa sea la sentencia que le dictamine el juez de origen colombiano. Sin embargo, aquí lo curioso es que al ser un caso estatal, si Trump llega a ganar la Casa Blanca, no se podría perdonar a sí mismo. Lindsay. Que no tendría la potestad para hacerlo y en el caso de esos 4 años sería la condena más severa. Edwin, ¿qué pasará con la campaña presidencial de Trump si gran parte de la atención está sobre este juicio, obviamente? Es la parte que precisamente ha peleado su abogado con el juez al momento de seleccionar la fecha de este juicio. Ellos están diciendo que no es tiempo suficiente, ya que Trump tiene un derecho constitucional de prepararse para este juicio, pero el juez no compró ese argumento. Además, también la defensa de Trump está diciendo que eso va a chocar con la campaña presidencial, pero eso es algo ajeno a la corte, a lo que Donald Trump ha dicho que se va a dedicar durante el día a darle toda la atención a este juicio y durante horas de la noche entonces estará enfocándose en su campaña para poder volver como presidente a la Casa Blanca. Soy Edwin Pitti reportando desde Washington para La Voz de la Mañana. Vuelvo con ustedes al estudio. Gracias, Edwin. Parece que 24 horas no son suficientes en este viernes para el expresidente Donald Trump. Además, hoy la fiscal Fani Willis del condado de Fulton, Georgia, pues vuelve a subirse al estrado para seguir rindiendo cuentas sobre su relación con el fiscal especial Nathan Wade. Esto después de una primera jornada que duró todo el día de ayer y en la que no faltaron los momentos tensos, por llamarle de alguna forma. Vamos a pasar con el reporte que nos preparó Eliangélica González. En una movida inesperada, Fani Willis, fiscal de distrito en el caso de interferencia electoral contra Donald Trump, decidió testificar respondiendo preguntas profundamente personales. Es altamente ofensivo cuando tratan de implicar que te acostaste con alguien el primer día que te reuniste con ellos, y me opongo a eso, decía Willis en la audiencia. Lo que trata de determinar el juez es si la relación romántica de Willis con el fiscal Nathan Wade creó un conflicto de intereses. Si en definitiva Willis es separada del caso, podría retrasar o potencialmente descarrilar el proceso contra Trump y sus codefendidos, que son acusados por intentar anular los resultados de las elecciones de 2020 en Georgia. Estás confundido, crees que estoy en juicio, reiteraba Willis, quien cargó contra los abogados de la defensa por sus preguntas. Creo que en una de sus mociones intentaron implicar que me acosté con él en esa conferencia, lo que me parece extremadamente ofensivo, se defendía Willis. Pero los abogados de Trump están convencidos de que la fiscal se benefició de su relación con Wade. Uno de los puntos en disputa, los viajes de placer que hicieron juntos. Willis testificó que le pagó a Wade, pero no hay ningún papel que lo confirme porque, según ella, lo hizo en efectivo. Así que el dinero que le pagaba no lo sacaba del banco, preguntaba la abogada, a lo que Willis respondía: tengo dinero en mi casa. Willis dice que ella y Wade terminaron su relación en agosto del año pasado, proyectándose como una mujer independiente. No necesito nada de un hombre. Un hombre no es un plan, es un compañero. No necesito que nadie pague mis facturas, dijo ante todos. Durante la noche, Trump reaccionó en redes sociales afirmando lo siguiente: Fani nunca pagó en efectivo. Ella obtuvo viajes gratis y otras cosas de su amante. Una estafa gigante, cacería de brujas. La abogada Brenda López resalta que aun si el juez Scott McAfee descalifica a Willis y a Wade, el caso contra Trump va a continuar. Tengo la confianza que a cualquier fiscalía que se llegara a cambiar, que van a hacer lo mejor posible en sus capacidades de continuar con el caso. Continuamos con más, y es que un informante del FBI acusado de mentir sobre Joe y Hunter Biden comparece ante un tribunal federal de Las Vegas. El hombre enfrenta cargos por supuestas mentiras sobre sobornos multimillonarios que involucran al presidente Joe Biden y su hijo Hunter con la empresa ucraniana Burisma. Esa afirmación es el foco de la investigación republicana de destitución en el Congreso.
Alexander Smirnov informó falsamente en el 2020 que ejecutivos asociados de Burisma pagaron a Joe y Hunter Biden $5 millones a cada uno. Smirnov no se declaró culpable en su breve comparecencia. Y tendrá que declarar frente al Comité Judicial de la Cámara el fiscal especial Robert Hur, quien investigó el manejo de documentos clasificados por parte del presidente Joe Biden. Hur y su equipo publicaron un informe la semana pasada asegurando que no hay pruebas para acusar al mandatario, a quien califican como un anciano con mala memoria. Pero republicanos de la Cámara quieren que el Departamento de Justicia entregue al Congreso las grabaciones y audios y transcripciones de la entrevista de Hur con Biden. En otros temas, cientos de personas lloran durante una vigilia en Kansas City en apoyo a las víctimas del tiroteo en la celebración del Super Bowl de los Chiefs, donde murió la presentadora de Taste of Tejano e hirió a más de 22 personas. Durante las últimas horas han surgido más videos del momento del tiroteo y las autoridades identifican a 2 de los 3 sospechosos que actualmente están como menores de edad. Vamos a pasear ahora mismo con Viviana Ávila. Ella nos tiene los testimonios de última hora. Adelante, Viviana, buenos días. Así es, buenos días. Lisa López Galván, de 43 años de edad, hija de padres mexicanos, es la víctima mortal de este tiroteo, y también varias de las víctimas que se encuentran heridas se encuentran recuperándose en diferentes hospitales precisamente de Kansas City. Eso fue lo que dijeron las autoridades con relación a la investigación. Y personas que ya sea conocían a Lisa o la conocían de nombre, están tristes. Ana Nubia es locutora de una radio en español en Kansas City, Missouri, y habla del vacío que dejó la muerte de Lisa López Galván, de 43 años, una madre y también locutora, quien se convirtió en la víctima mortal del tiroteo que estremeció a esta comunidad la tarde del miércoles, al final del desfile de celebración por la victoria de los Chiefs en el Super Bowl. Lo que menos esperábamos era tener una tragedia en nuestra familia, dijo el hermano de Lisa. Lisa, you can do it. Lisa presentaba semanalmente el programa A Taste of Tejano. Sus papás son inmigrantes de México. Ella es primera generación, nacidos aquí en Kansas City, Missouri. Ella muy conocida dentro de la comunidad. Hacía también eventos de DJ. To her friends and family. Con la voz entrecortada, la jefe de policía dio sus condolencias a familiares y amigos. There was no nexus to terrorism. Y señaló que la balacera no tiene nexos con el terrorismo, sino que se trató de una disputa entre varias personas que terminó en el tiroteo. Las autoridades también indicaron que 23 personas resultaron heridas en el tiroteo y que sus edades oscilan entre los 8 y 46 años de edad. De todos los niños que atendimos, 3 aún están hospitalizados, dijeron autoridades médicas. Y de 3 personas detenidas, una fue dejada en libertad. 2 menores aún están bajo custodia. Las autoridades continúan pidiendo al público videos e información que ayuden a esclarecer la celebración que terminó en una tragedia. Y sabemos que ha habido disponibilidad de psicólogos, de trabajadores sociales y también de personal del consulado mexicano prestando asistencia a sus connacionales. Regreso contigo. Tan triste esta historia, de verdad, Viviana. Muchas gracias por los detalles y un abrazo muy solidario para la familia de esta mujer que lamentablemente perdió la vida. Cambiamos de tono. Fíjense que una estudiante de medicina sensibiliza a los radiólogos sobre los retos de las imágenes del cabello negro y étnico. A ver, ¿de qué se trata? Bueno, Ángela Ondowo estudia radiología y se ha asociado con un profesor de la Universidad de Temple en Filadelfia en un curioso proyecto. Su investigación parte del hecho de que a menudo las personas con trenzas reciben diagnósticos erróneos por las interferencias que puede producir el cabello trenzado en las imágenes de los rayos X. Sobre el tema no se sabía casi nada y la Universidad de Temple ayudó al estudio para mejorar los diagnósticos en esos casos. Así que muy bien por ella. De verdad, jamás lo hubiera imaginado que el cabello pudiera tener alguna interferencia a la hora de hacer una radiografía o algo así, ¿no? Está sorprendente, pero qué bueno que lo vio porque de repente el diagnóstico puede cambiar. Por supuesto, pero es que precisamente ese cabello que vemos trenzado, quizás muy apretado, puede de alguna forma dar un diagnóstico errado o llevarte por un camino que no es el correcto. Qué bueno que ella se dio cuenta de esto. Totalmente. Y que ahora ya es algo que todo el mundo puede tomar en cuenta a la hora de dar un diagnóstico o a la hora de hacer un examen. Exacto, uno mismo como
como paciente, decir, oigan, atención con esto, ¿no? Exactamente. En fin. Bueno, señores, nosotros nos damos una pausa, pero regresamos con mucho más aquí en La Voz de la Mañana.